seguridad de este país, y es que en Tamaulipas detuvieron a Santos N., alias el M47, jefe operativo del Cártel del Golfo y señalado por el asesinato de los músicos. Cayó el presunto autor intelectual del asesinato de los 5 integrantes del grupo fugitivo, quienes aparecieron sin vida la semana pasada. Autoridades federales detuvieron a Santos N., alias el M47, e integrante de los Metros. La seguridad de este país volvió a ser tema central. En Tamaulipas detuvieron a Santos N., alias el M47, cabecilla operativo del Cártel del Golfo, señalado por el asesinato de los músicos del grupo fugitivo. Después de días de especulaciones, rumores y versiones contradictorias, finalmente Omar García Harfuch confirmó oficialmente quien ordenó ejecutar a los 5 jóvenes del grupo fugitivo. Lo que confesó el M47 durante su interrogatorio cambió por completo lo que se creía sobre este caso. Pero antes de llegar a esa impactante revelación que conmocionó a México, déjame contarte la historia completa de cómo una canción con 68 millones de reproducciones en Spotify se convirtió en la sentencia de muerte de 5 jóvenes inocentes. Domingo 25 de mayo de 2025, 8 de la noche. Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años. Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40, Líban Ediberto Solís de la Rosa, de 27, Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21, y José Francisco Morales Martínez, de 23, subieron a una camioneta GMC negra en Reynosa, Tamaulipas. Eran los integrantes del grupo fugitivo, una banda de regional mexicano formada apenas en 2023 en la colonia territorial campestre. 5 chicos de barrio que soñaban con tocar en grandes escenarios, que amenizaban fiestas locales y bares de la región interpretando corridos tumbados y covers de canciones populares. Esa noche tenían una presentación privada en la colonia Riberas del Río, una tocada más en su corta pero prometedora trayectoria. Nunca llegaron. Lo que parecía un evento común se transformó en una trampa mortal. 24 horas antes, los muchachos habían cometido el error más grande de sus vidas: subir un video a redes sociales interpretando El dueño del palenque de los Aquegre del Barranco. Soy el dueño del palenque, 4 letras van al frente. Soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente. Soy el señor de los gallos, el del cártel jalisciense. Estas líneas, cantadas con orgullo y sin malicia por 5 jóvenes músicos, fueron su condena a muerte. El dueño del palenque no es cualquier canción, es un narcocorrido dedicado directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Una declaración de guerra musical, en toda regla. Y estos muchachos la interpretaron en territorio enemigo. Reynosa, Tamaulipas, está bajo el control absoluto de los Metros, una facción del Cártel del Golfo que no perdona ni tolera provocaciones o intromisiones. Imagina entrar a la casa de tu peor enemigo y cantarle serenatas a su rival. Así de imprudente fue la decisión, aunque ellos no lo sabían. El video se viralizó rápidamente. En pocas horas ya tenía miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios advirtieron el peligro. ¿Cómo se ponen a cantar esa canción en Reynosa, Tamaulipas? No, pues es una ofensa, escribió uno. Todo artista que canta corridos es como hacerle oración al diablo, comentó otro. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos equivocados ya habían visto el video. Esa noche del domingo 25, cuando recibieron la llamada para una supuesta presentación privada, los 5 músicos se dirigieron al punto de encuentro sin sospechar nada. Las cámaras de seguridad los captaron entrando a la colonia Riberas del Río aproximadamente a las 8 de la noche. Pero nunca los registraron saliendo. El lugar indicado resultó ser un lote baldío. Ahí comenzó su pesadilla. El lunes 26 de mayo, los familiares reportaron oficialmente su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, desde temprano, ese mismo día, ya pedían ayuda ciudadana a través de redes sociales y grupos de WhatsApp para localizar a los jóvenes. Durante 3 días, Reynosa vivió en tensión. Familiares, amigos y colegas músicos organizaron protestas en lugares emblemáticos de la ciudad. Encendieron veladoras frente a la concatedral de Guadalupe y exigieron respuestas. Algunos rumores decían que habían aparecido, otros aseguraban haberlos visto en diferentes zonas. El martes 27, apareció abandonada la camioneta en la que se trasladaban, en la colonia La Cañada de Reynosa. El vehículo ya no tenía los logotipos de la banda y no mostraba signos evidentes de violencia. También encontraron una caja para transportar instrumentos musicales con el nombre del grupo fugitivo,
pero estaba completamente vacía. Fue el miércoles 28 por la noche cuando comenzaron a circular en redes sociales los primeros reportes sobre el hallazgo de 5 cuerpos calcinados en un paraje de Reynosa. La información fue confirmada al día siguiente, jueves 29 de mayo, por la Fiscalía de Tamaulipas. Irving Barrios Mójica, fiscal general de Justicia del Estado, confirmó en conferencia de prensa lo que todo el país temía: los 5 integrantes del grupo fugitivo habían sido asesinados. Sigue siendo procesado el lugar, dijo Barrios Mójica, refiriéndose al predio ubicado en la colonia Aquiles Cerdán, donde hallaron los cuerpos. Existen elementos que permiten presumir que es el sitio donde, lamentablemente, fueron privados de la vida. Pero la revelación más escalofriante vino después. El fiscal anunció que habían detenido a 9 personas, consideradas probables responsables de los hechos. Todos ellos pertenecen a una célula delictiva del Cártel del Golfo que opera en Reynosa, Los Metros. Durante esa conferencia, Barrios Mójica explicó que los músicos fueron interceptados en camino a la supuesta presentación, llevados al predio y ejecutados. Se aseguraron 9 armas de fuego y 2 vehículos relacionados con el caso. Pero las familias no se conformaron con esa versión. Quiero saber por qué la fiscalía dice que mi hijo está muerto, declaró entre lágrimas la madre de Francisco Xavier. No saben si es él, no tienen mi ADN, no lo he visto. A nosotros no nos han dicho nada, y somos los primeros que deberíamos saber. Tenían razón en desconfiar. Lo que habían capturado eran solo los sicarios que ejecutaron la orden. Los verdaderos culpables seguían libres. Y aquí entra la parte que te prometí al principio, la investigación que reveló quién realmente ordenó los asesinatos. Durante días, elementos de inteligencia federal trabajaron para identificar la cadena de mando detrás del crimen. Utilizaron escuchas telefónicas, seguimientos, análisis de geolocalización y vigilancia aérea. Cruzaron datos, monitorearon movimientos y lentamente fueron subiendo por la pirámide criminal hasta llegar a la cúspide. El 2 de junio de 2025, fuerzas de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR ejecutaron un operativo coordinado en 3 domicilios estratégicos de Reynosa. No fue casualidad que ocurriera exactamente una semana después del hallazgo de los cuerpos. Durante 5 días consecutivos, agentes de inteligencia federal vigilaron cada movimiento en la zona. Drones sobrevolaban las 3 propiedades identificadas como casas de seguridad de los metros. Las intervenciones telefónicas revelaban conversaciones codificadas, suficientes para confirmar la presencia del objetivo. La operación Fugitivo había comenzado el miércoles 29 de mayo, cuando un informante infiltrado proporcionó la ubicación exacta del M47. Sabíamos que se movía entre 3 casas, una en Punta Mita, otra en Del Prado y una tercera hacia el ejido La Bartolina, reveló una fuente de la Marina. El jueves 1 de junio, las interceptaciones confirmaron que planeaba reunirse esa noche en Punta Mita. A las 3 de la madrugada del 2 de junio, más de 200 elementos se desplegaron en silencio, francotiradores en edificios clave, vehículos blindados bloqueando rutas de escape, perímetros de seguridad de 10 cuadras, sistemas de inhibición que cortaron las comunicaciones, cámaras térmicas detectando personas dentro de los inmuebles y equipos de escucha captando conversaciones en tiempo real. A las 5:30, con los primeros rayos del sol, se dio la orden de avanzar. Simultáneamente, en Punta Mita, fuerzas especiales aseguraron el inmueble en apenas 4 minutos. El M47 fue encontrado dormido junto a 2 pistolas y un chaleco antibalas. No ofreció resistencia. Solo alcanzó a decir, ya era hora. Cuando le colocaron las esposas, relató un elemento que participó en la captura. Un helicóptero militar aterrizó en el patio trasero mientras la Marina formaba un corredor de seguridad. Esposado y con el rostro cubierto, fue subido a la aeronave bajo la mirada de vecinos que filmaban desde sus ventanas. El vuelo hacia la Ciudad de México duró 2 horas y 40 minutos, custodiado por 4 agentes de élite. En uno de los domicilios, ubicado en el fraccionamiento Punta Mita, al oriente de Reynosa, sin disparar una sola bala, cayó el hombre que durante años había coordinado el terror desde las sombras, Santos N., alias el M47 o Jimmy, jefe operativo de los metros y autor intelectual del asesinato de los 5 músicos del grupo fugitivo. Junto con él fueron arrestados Raúl N. y Jesús Alejandro N., sus escoltas y operadores logísticos. En los cateos se aseguraron 2 rifles, 3 armas cortas, 400 cartuchos, 3 kilogramos de cocaína, cerca de 4 kilos de metanfetamina, 14 dosis de marihuana, 800,000 pesos en efectivo y 12 vehículos.
Pero lo más impactante no fue lo que encontraron en las casas, sino lo que confesó quien las controlaba. Santos N., con un semblante frío y calculador, fue trasladado bajo fuerte resguardo a las instalaciones de la FGR. Allí, durante su interrogatorio, reveló los detalles que cambiarían para siempre la percepción de este caso. La sala de interrogatorios de la FGR nunca había presenciado una confesión tan espeluznante. Era un cuarto de 4 por 3 metros, paredes color beige, una mesa metálica atornillada al suelo y 3 cámaras grabando. El M-47 llegó a las 11 de la mañana del 3 de junio, escoltado por 8 agentes. Vestía uniforme naranja, con esposas en manos y pies, y una expresión de indiferencia que heló la sangre de todos. Estaban presentes el fiscal federal Roberto Hernández Vega, 2 agentes del Ministerio Público, un psicólogo criminólogo y un oficial de inteligencia de la Marina. «Buenos días, Santos», comenzó el fiscal. «¿Sabe por qué está aquí?». El M-47 levantó la mirada. Sus ojos pequeños y oscuros se clavaron en el fiscal con desprecio y cansancio. «Por cantar», respondió con una sonrisa torcida que puso los pelos de punta. Durante 2 horas, fue una batalla psicológica, monosílabos, evasivas, pedir agua. Pero cuando el fiscal colocó las fotografías de los 5 músicos sobre la mesa, algo cambió. «¿Los reconoce?», preguntó. El M-47 examinó las imágenes durante varios minutos. Luego, con frialdad, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre. Cantaron para él, en mi casa. El silencio fue sepulcral. El oficial de la Marina salió para recuperar la compostura, el psicólogo anotó frenéticamente, y el fiscal sintió un escalofrío. «Nadie canta sin permiso aquí», continuó, con la misma frialdad. «Y menos canciones del Mencho. Eso es faltarle al respeto al patrón». A partir de ahí, las confesiones se sucedieron como una cascada de horror. Narró con precisión quirúrgica cada detalle del secuestro y asesinato. La decisión no fue impulsiva, había sido planeada durante 2 días. La confesión reveló cómo citaron a los músicos con el pretexto de una presentación privada. Llegaron entusiasmados, con sus instrumentos, listos para tocar. No sabían que iban directo al matadero. El momento más tenso llegó cuando el fiscal preguntó sobre los minutos finales. «Al más joven se lo dije antes de disparar», relató. «Le dije, esto es por cantar canciones del Mencho en territorio de los metros». Se puso a llorar. Dijo que no sabía, que solo era música. Pero ya era tarde. El interrogatorio duró 7 horas. Al final, había confesado no solo su participación en el caso fugitivo, sino otros 12 homicidios cometidos en los últimos 2 años. Cuando le preguntaron si se arrepentía, miró fijamente. «Solo de que se haya vuelto tan famoso. Debimos haberlos desaparecido en silencio». Con una frialdad escalofriante, el M-47 detalló cómo se orquestó una de las ejecuciones más simbólicas de los últimos años. «Fue una orden directa del Primito», confesó. Según fuentes cercanas a la investigación, los músicos cantaron algo que no debían y había que dar un ejemplo. César N., el Primito, líder de la facción Los Metros del Cártel del Golfo, y uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas, era finalmente el nombre que todos esperaban escuchar. César Morfín, de 34 años, conocido como el Primito, es el cerebro detrás de la facción más brutal del Cártel del Golfo, que ha convertido a Los Metros en una máquina de terror, controlando Reynosa con puño de hierro. Nacido en Matamoros en 1991, comenzó a los 16 años como halcón para los Zetas. Su ascenso fue meteórico. En 5 años pasó de vigilante a coordinador de células de secuestradores en toda la frontera. Su apodo proviene de ser siempre el primero en llegar a los enfrentamientos, en dar órdenes de ejecutar y en cobrar cuentas pendientes. Es un psicópata funcional que combina una inteligencia superior con una crueldad extrema, según describe un informe federal. Estados Unidos lo sancionó el 1 de mayo de 2025 por narcotráfico y robo de combustible, pero esa designación no refleja la magnitud real de su poder. Controla 60 células operativas en 6 municipios, con cerca de 700 sicarios activos. Su liderazgo mezcla terror calculado y lealtad comprada, paga hasta 30,000 pesos mensuales a operadores de confianza, pero ejecuta públicamente a los traidores. Los reportes lo describen como de estatura media, complexión robusta y con cicatrices en el rostro producto de un enfrentamiento en 2019. Se le atribuye la desaparición de 18 migrantes centroamericanos en 2022.
la ejecución de 7 agentes municipales en 2023, y ahora la orden que costó la vida al grupo fugitivo. Su sistema de comunicación es avanzado, cambia de teléfono cada 48 horas, utiliza encriptación militar y nunca habla directamente sobre las operaciones. Todo se comunica mediante códigos y referencias indirectas. Su paradero es desconocido, pero se desplaza entre la zona rural de Reynosa, Río Bravo, propiedades en Texas con familiares que son ciudadanos estadounidenses, y casas seguras en Monterrey. La recompensa asciende a 5 millones de pesos federales, más dólares estadounidenses. Es uno de los 10 delincuentes más buscados de Norteamérica. Interpol emitió una alerta roja el 4 de junio. Agentes confirmaron que cruzó la frontera 3 veces en 6 meses utilizando documentos falsificados. Su decisión de ejecutar, específicamente por una canción, no fue casual. Utiliza asesinatos simbólicos para enviar mensajes a rivales, autoridades, sociedad civil y subordinados. Cada asesinato tiene un destinatario concreto, explica una criminóloga. En este caso, fue múltiple: músicos, seguidores, autoridades y enemigos del CJNG. Según el testimonio del M47, el grupo fugitivo fue convocado para tocar en un evento privado, bajo el pretexto de una fiesta para un empresario local. Los músicos, sin sospechar nada, abordaron la camioneta rumbo al lugar indicado. Sin embargo, en el camino fueron interceptados por sicarios de los metros, quienes los trasladaron a una bodega improvisada en las afueras de Reynosa. Los 5 integrantes fueron retenidos durante varias horas mientras se decidía su destino, confesó el M47. El motivo de la ejecución, según su versión, fue esa canción que hacía alusión directa al cártel Jalisco Nueva Generación. Para El Primito, el líder en la sombra, eso era traición pura. El error fue dejar que se grabaran, habría dicho M47 ante los fiscales. Alguien subió un video a redes sociales, y eso selló su sentencia. La confesión reveló algo aún más escalofriante. Los movimientos de los músicos fueron monitoreados por policías locales infiltrados en las filas del crimen organizado. Desde que salieron de su casa, sabían qué ruta tomarían y con quién hablarían, confesó. Nada se mueve sin que lo sepamos, y si alguien habla de más, desaparece. Los 5 músicos fueron asesinados con disparos a quemarropa. Sus cuerpos, envueltos en plástico y sábanas, fueron llevados a una ladrillera abandonada en el ejido Los Longoria, donde fueron incinerados. El objetivo no era solo eliminar pruebas, sino enviar un mensaje claro: en Tamaulipas no se canta sin permiso. Cuando Omar García Harfuch recibió el informe completo sobre la detención y confesión de M47, no dudó en convocar una conferencia de prensa urgente. Junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lanzó una frase que resonó en todo el país. Esto no fue un asesinato, fue un mensaje. Y el Estado tiene la obligación de responder con toda su fuerza. García Harfuch confirmó que, desde al menos una semana antes, Inteligencia Federal ya había detectado movimientos sospechosos en 3 propiedades vinculadas a los metros, del Cártel del Golfo, en Reynosa. Fue esa vigilancia la que permitió cercar a M47 sin derramar sangre, a pesar del arsenal que tenía en su poder. Hemos detenido a un objetivo prioritario nacional, declaró García Harfuch minutos después del operativo, en sus redes sociales. El M47 ya está bajo custodia. Seguiremos avanzando por la verdad y la justicia. Las imágenes del traslado circularon de inmediato. Esposado, con el rostro cubierto y escoltado por elementos de la Marina, fue llevado en helicóptero a la Ciudad de México bajo resguardo militar. Pero más allá del arresto, lo que verdaderamente sacudió al país fue el anuncio de García Harfuch de una reconfiguración total del caso. Solicitó formalmente que la Fiscalía General de la República asumiera el control absoluto de la investigación, desplazando a la Fiscalía de Tamaulipas, fuertemente cuestionada por su manejo inicial. Las familias no pueden seguir escuchando versiones incompletas, declaró. Ya no se trata solo de justicia para 5 músicos. Se trata de acabar con el aparato de impunidad que permitió esto. Se activó una célula de coordinación nacional integrada por la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la UIF e Interpol. Su misión: identificar a todos los involucrados en la cadena de mando que permitió y ejecutó el crimen. También se anunció la congelación de cuentas bancarias vinculadas a M47 y sus cómplices, así como solicitudes internacionales de colaboración para rastrear a posibles implicados en Texas y Nuevo León. Los detalles revelados por M47 llevaron a García Harfuch a una conclusión alarmante:
la operación para eliminar al grupo fugitivo no fue un castigo espontáneo, sino parte de una estrategia criminal para controlar el discurso cultural y enviar una advertencia pública. Cuando un grupo criminal decide quién puede cantar y quién no, estamos ante un ataque directo al alma del país, declaró García Harfuch durante la conferencia. El impacto político no tardó en llegar. Legisladores de oposición exigieron investigar los contratos públicos otorgados en Reynosa a empresas ligadas al Cártel del Golfo. El presidente del Senado solicitó un informe especial sobre la infiltración criminal en instituciones culturales y de entretenimiento. Mientras tanto, a nivel internacional, Interpol emitió notificaciones para 4 personas más vinculadas al caso, una de ellas con presunta residencia en Texas y otra en Monterrey. La Fiscalía también reabrió carpetas de investigación sobre desapariciones similares ocurridas entre 2022 y 2024 en Tamaulipas, con patrones de ejecución y quema de cuerpos idénticos a los del grupo fugitivo. Esto indica que el caso no es un hecho aislado. Llevamos años viendo el mismo modus operandi, y nadie había hecho nada. ¿Cuántos músicos, cuántos artistas, cuántos jóvenes han terminado convertidos en cenizas mientras las autoridades miraban hacia otro lado? Con la captura de M47, el total de detenidos relacionados con el caso del grupo fugitivo llegó a 12 personas. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que la red criminal es mucho más amplia. Según fuentes oficiales, M47 es colaborador cercano de César N., el Primito, presunto líder de la facción Los Metros, quien permanece prófugo. La revelación también dejó al descubierto un mecanismo de infiltración institucional que todos sospechaban, pero que nadie se atrevía a denunciar abiertamente. La Fiscalía General de la República solicitó órdenes de aprehensión contra otros 3 sospechosos, entre ellos un funcionario de seguridad municipal y un empresario vinculado a los eventos privados donde supuestamente se reclutaban músicos sin intermediarios oficiales. Mientras las autoridades celebraban la captura de M47, las familias de los 5 músicos asesinados mantenían otra postura, desconfianza total. Nos quieren vender justicia con un nombre, pero nosotros queremos la verdad completa, dijo entre lágrimas la madre de Nemesio, uno de los integrantes del grupo. Frente a la fiscalía en Reynosa comenzaron a llegar cartulinas con frases como, un culpable no borra 5 vidas y ¿quién dio la orden final? Y tenían razón en preguntar. Porque aunque M47 confesó haber ejecutado la orden, el interrogatorio dejó vacíos importantes. Aseguró que el Primito fue quien ordenó el ataque contra los músicos por haber interpretado un corrido que mencionaba a un rival. Pero las familias siguen preguntando, ¿un quién, exactamente? ¿Por qué ellos? ¿Y por qué semejante atrocidad? Las respuestas, hasta ahora, no han llegado del todo. Organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Paso Libre y Madres Buscadoras del Norte, advirtieron sobre el riesgo de fabricar culpables visibles para encubrir a los verdaderos autores intelectuales, incluidos eventuales funcionarios coludidos con la estructura de los metros. Ante estas acusaciones, Omar García Harfuch no guardó silencio. En una entrevista exclusiva con medios nacionales fue enfático. Estamos hablando de una red que no solo ejecuta, también negocia contratos, protege rutas, manipula peritajes y filtra información desde las instituciones. No vamos a permitir que eso continúe. Por ello se anunció la creación de una mesa conjunta entre la FGR, la UIF y el Centro Nacional de Inteligencia, con enfoque exclusivo en el caso Grupo Fugitivo. Su objetivo será doble: rastrear la cadena de decisiones que culminó en el crimen y auditar cada paso de la investigación previa. En palabras de García Harfuch, se trata de investigar a quienes investigaron, una meta-investigación destinada a identificar no solo a los autores materiales e intelectuales, sino también a los funcionarios que permitieron que todo ocurriera. El vocalista sobreviviente, Carlos González, ha permanecido en silencio público, aunque allegados aseguran que está bajo protección federal y ha sido clave para reconstruir la cronología de los hechos. Su testimonio, según fuentes próximas al caso, confirmó que efectivamente recibieron la llamada para la presentación el domingo por la tarde y que jamás sospecharon que fuera una trampa. Carlos González Mendoza, de 23 años, vocalista principal de Grupo Fugitivo, es el único miembro que permanece con vida, y esa realidad lo destruye lentamente. Aquel domingo 25 de mayo él no subió a la camioneta con sus compañeros por una razón que ahora considera tanto bendición como maldición. Su novia estaba embarazada y comenzó con dolores prematuros. Si no hubiera ido al hospital con ella, estaría muerto, confesó en una de las pocas declaraciones brindadas a las autoridades.
La llamada para la presentación privada llegó alrededor de las 18. Un hombre que se identificó como representante de un empresario local ofrecía 5,000 pesos por 2 horas de show en una fiesta familiar. Era buen dinero para nosotros, recordó Carlos ante la FGR. Los muchachos estaban emocionados. Carlos pensaba acompañarlos, pero al ver las contracciones irregulares de su pareja decidió llevarla al hospital. Les dije que se fueran sin mí, que era una presentación rutinaria, relató con la voz quebrada. Esas fueron las últimas palabras que intercambió con sus hermanos. Durante las siguientes 72 horas vivió una montaña rusa emocional que lo llevó de la preocupación al horror absoluto. El lunes por la mañana comenzó a llamar a sus compañeros, todos los teléfonos estaban apagados. Primero creí que se habían quedado celebrando después de tocar, pero, conforme pasaban las horas y no respondían, supe que algo malo había ocurrido. Carlos dio la alerta a las familias e insistió en denunciar la desaparición. Durante 3 días coordinó búsquedas ciudadanas, distribuyó volantes y se convirtió en la voz pública del grupo. El jueves 29, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de los 5 cuerpos calcinados, Carlos se derrumbó. Testigos en la rueda de prensa narran cómo gritó de dolor y tuvo que ser contenido por sus familiares cuando el fiscal Irving Barrios Mójica confirmó las muertes. Desde ese momento, Carlos desapareció de la vista pública. Fuentes de la investigación confirman que fue puesto bajo protección federal de inmediato, cambio de identidad temporal, reubicación fuera de Tamaulipas y vigilancia a las 24 horas. Sabíamos que podía ser el siguiente objetivo, explicó un agente federal. Si mataron a 5 por una canción, no dudarían en matar al 6º para completar el mensaje. Carlos, su novia y su bebé recién nacido viven ahora en una casa segura, en un estado del centro del país. Su testimonio ha sido crucial para entender cómo los metros contactaron al grupo y organizaron la emboscada. Recordó detalles concretos, el número de la llamada, el nombre falso, Ingeniero Ramírez, el tono de voz y el acento del hombre. Los investigadores rastrearon el teléfono, un móvil desechable activado solo ese día y desactivado tras la llamada, muestra del alto nivel de planificación. La culpa del superviviente devora a Carlos. Psicólogos federales reportan episodios severos de ansiedad, pesadillas y pensamientos obsesivos sobre lo que pudo haber hecho. Se culpa por no haber estado ahí, explicó una fuente médica. Cree que, si hubiera ido, tal vez habrían sospechado de la trampa o al menos no habrían muerto solos. Su colaboración ha permitido identificar amenazas previas, vehículos sospechosos que lo seguían tras algunas presentaciones, atribuidos entonces a fans entusiastas. Ahora entiendo que nos vigilaban, declaró. Conocían nuestros horarios, nuestras rutas, donde vivíamos. Probablemente llevaban semanas planeándolo. La gran incógnita es si Carlos volverá algún día a la música. Allegados afirman que ha rechazado propuestas de productores que quieren capitalizar su historia. La música murió con mis hermanos, habría dicho en sesión terapéutica. No puedo ni escuchar una canción de la radio sin pensar en ellos. Sin embargo, hay reportes, no confirmados, de que está componiendo baladas testimoniales sobre pérdida y dolor, quizá como catarsis. Las autoridades se reservan detalles, pero se rumorea que Carlos podría testificar públicamente cuando el caso llegue a juicio. Sería clave para demostrar la premeditación y sofisticación del crimen. Mientras tanto, vive cada día con la certeza de que 5 de sus mejores amigos están muertos por una decisión en la que él no participó, aunque pudo haberlo incluido. Es un superviviente en el sentido más cruel, sigue respirando para cargar con el peso de los muertos. En redes sociales circulan videos de las últimas presentaciones del grupo con mensajes como la música no se calla con fuego o el narco no borra una melodía. Pero la realidad muestra lo contrario, si la callan, si la borran, y lo hacen con impunidad. El caso ha encendido las alarmas sobre la libertad artística en México. Los cárteles deciden que se puede cantar, dónde y quién puede hacerlo. La canción El dueño del palenque continúa disponible con millones de reproducciones, mientras 5 jóvenes que la interpretaron en territorio enemigo terminaron calcinados. García Harfuch cerró su conferencia con una promesa. Llegaremos al fondo, no solo con armas, también con la verdad. El país no puede seguir enterrando artistas mientras los asesinos hacen negocios. La orden vino de más arriba de lo que inicialmente se pensaba. Intercepciones de comunicaciones revelan que la decisión no fue solo del primito en Tamaulipas, sino que provino de escalones superiores del Cártel del Golfo, como mensaje al ecosistema cultural que rodea al narco. Con 12 detenidos,
cuentas congeladas, operativos internacionales y pruebas de corrupción profunda, el caso está lejos de cerrarse. Mientras M47 confiesa crímenes que todos sospechaban, el primito sigue prófugo, y la estructura que permitió calcinar a 5 músicos por una canción continúa operando. Los chicos de Grupo Fugitivo murieron descubriendo que la vida en México puede depender de a quién le cantes y en qué territorio lo hagas. García Harfuch prometió llegar hasta las últimas consecuencias, las familias exigen justicia total, y la sociedad espera garantías para que los artistas ejerzan sin miedo. Pero, al final del día, 5 jóvenes músicos siguen muertos y el sistema que los mató sigue vivo. Hasta aquí el video de hoy, suscríbete y activa la campana para ver por próximos videos.